Mucho gusto, mi nombre es William Fernando Jaramillo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Vamos a proceder a dar respuesta y a explicar sobre cuál es el campo de acción que tiene el sociólogo en el marco de la distinción que se nos hace sobre la educación y la escolarización. En este sentido, procedemos a tener claridad frente a lo que es la educación y la diferencia de lo que significa la escolarización. Entendemos que la educación es un proceso amplio que no solo se limita a las aulas, es un tránsito de conocimiento, valores, normas y prácticas que nos permite la socialización del individuo dentro de su comunidad. Es decir, el proceso de educación se da en los entornos diferentes como son la familia, en los entornos sociales, culturales, educativos, desde la parte religiosa y todos los cuales inciden en él. En cambio, la escolarización como tal es un proceso institucional que está regulado por el Estado y unas normas. Esto se realiza mediante unas instituciones educativas, las cuales buscan como tal una enseñanza íntegra bajo unos estándares o unas normativas establecidas. Y esto como tal lo vemos en las instituciones educativas, colegios, universidades como tal. Por otro lado, debemos comprender lo que es la desigualdad y los mitos existentes en lo que es la escolaridad y lo que es el tema de educación. Hoy en día hablar de educación nos lleva también, y de escolaridad nos lleva a hablar también de la diferencia entre lo que es la zona urbana y la zona rural, donde vemos brechas, donde vemos dificultades para asistir, dificultades en los temas de movilidad. También vemos lo que es las dificultades para las actualizaciones tecnológicas y de nuevas herramientas, tanto digitales, la falta de conectividad que no solo para los estudiantes, sino también para los docentes, los cuales presentan dificultades para actualizarse en sus conocimientos previos a las clases. La deserción escolar, la conectividad, el contexto de la guerra en estos territorios como Francisco Pizarro, cómo incide. También podemos ver la diferencia de lo que es la infraestructura existente entre el casco urbano y la zona rural, cómo unos estudiantes se tienen que desplazar en embarcaciones fluviales tipo canoa, sin chalecos, sin medidas de seguridad. Esto como tal demuestra no solo el tema de la diferencia del sentido de cada uno, sino la desigualdad, al decirnos muchas veces que hay igualdad en la educación y que la educación es un sinónimo de equidad como tal. Entonces, la educación también se desarrolla en estos diferentes aspectos, en estos diferentes contrastes como tal, que nos lleva a comprender cómo esta escolarización tiene sus límites, también en los diferentes territorios entre lo urbano y lo rural. En este mismo sentido, podemos ver un pensamiento sociológico de la educación, lo cual ¿qué es lo que nos lleva? Nos lleva a analizar cómo estas dos dimensiones interactúan, pero también de cómo están condicionadas por factores externos, como son las economías, las culturas, los territorios, la política, y desde esta mirada en el campo también de acción del sociólogo no es únicamente una observación, sino también una interpretación de visualizar y promover la interacción de los procesos educativos. En esta imagen podemos ver un informe relacionado a las simulaciones del IFE 2025, donde vemos cómo las instituciones urbanas, lo que son la Escuela de la Playa y lo que son INSEMAR, tienen una mayor calificación en los simulacros IFE. En cambio, San Pedro de Vino, que está en la línea azul, en la parte de abajo, demuestra que tiene un índice un promedio muy bajo en cada una de las materias, lo cual es un reflejo también de la vasta educación y la falta de ella como mismo. En conclusión, la educación no solo puede pensar como un proceso uniforme, sino que también desde unas experiencias entrelazadas por desigualdades sociales, territoriales, reconocimiento en el primer paso por ello debemos tener un reconocimiento como primer paso para realizar lugares históricamente marginados como Francisco Pizarro y poder focalizarlo y entender y promover una sensibilización y promoción de una equidad justa, de una educación más justa e inclusiva con condiciones dignas.